bien? ¿Tengo bien? ¿Se escucha bien el audio? ¿Se Sí, se puede escucha escuchar bien. bien? Ah, ya, perfecto. Sí, todo bien. Entonces, Sí, todo muy perfecto. bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Como ya mencionó Jessica, es la tercera sesión de nuestro curso de Estrategias Didácticas para la Lectoescritura. Recuerden que es importante asistir a todas las sesiones para que puedan al final certificarse, ¿no? Cumplir también con las actividades que dejamos en el Classroom. Y si es que en alguna oportunidad no han podido asistir a las clases, es importante que vean las clases grabadas también, porque de cierta manera cada clase es la continuación de la otra. Entonces siempre es importante tener la base de la clase anterior para poder comprender mucho mejor lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, para los que estuvieron en la clase pasada, ¿no? Para complementar un poco lo que hemos trabajado la semana pasada, recuerdan que quedamos en que íbamos a terminar revisando un poco acerca del método leer en un clic que estaba relacionado al método sintético, ¿ok? Entonces vamos a terminar de revisar un poco. La semana pasada, por temas de tiempo, no pudimos terminar la clase, ¿no? Con el método leer en un clic. Entonces lo vamos a terminar el día de hoy y luego vamos a comenzar con la sesión número 3 propiamente ya, explicando un poco acerca del método analítico, el método global y el método mixto para la enseñanza de la lectoescritura. ¿Ok? Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla para poder retomar lo que dejamos pendiente, que es una pequeñita parte de la clase, ¿ok? Para enseñarles un poco acerca del método leer en un clic. Recuerden que la semana pasada, voy a hacer un poquito para llegar a la diapositiva que me interesa. Exacto. La semana pasada revisamos el método sintético, ¿no? El método sintético para la enseñanza de la lectoescritura tiene que ver con 3 modelos que nos plantea justamente este método, que es el modelo alfabético, el modelo fonético y el modelo silábico. Entonces, en síntesis, este método tiene que ver justamente con la correspondencia entre el sonido y la grafía, ¿no? Entonces, y parte siempre de lo particular a lo general, ¿no? Desde lo más pequeño a lo más grande. Hay una memorización de las letras, de las sílabas, hay una conjugación justamente de la forma que tiene cada letra, también justamente con el sonido que tiene cada letra para que el niño pueda llegar a formar palabras y oraciones. ¿Ok? Entonces, el método sintético en realidad tiene que ver justamente con las consonantes y con el sonido de cada una de las consonantes. El método sintético, como les vuelvo a repetir, tiene 3 modelos. El modelo alfabético, su mismo nombre lo dice, el modelo alfabético tiene que ver con el aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de la memorización del alfabeto propiamente, ¿no? La memorización del alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Entonces, todo el alfabeto para poder saber el nombre de cada una de las letras, ¿no? Una de las desventajas de este método era que la pronunciación de cada una de las letras era diferente al nombre que se le ponía a cada letra y eso causa una pequeña confusión, de repente puede causar una pequeña confusión en los estudiantes, ¿no? Por eso es que se veía este método como un poco tradicional, muy antiguo y que de cierta manera no propiciaba un aprendizaje correcto, un aprendizaje significativo para los estudiantes. Luego teníamos el método fonético o modelo fonético, que consiste en que los estudiantes aprenden las letras a partir del sonido que emiten, el sonido que tiene cada una de las letras, ¿no? Entonces, con la gestualización también, ¿no? La profesora gestualiza muy bien el sonido de cada una de las letras
y esto hace que el estudiante encuentre una relación justamente entre el gesto, y el sonido y la forma en cómo va a escribir la grafía propiamente de la letra, ¿no? Entonces, este método modelo también tenía una desventaja porque se plantea que este método es muy mecánico, ¿no? Y descuida mucho la comprensión de textos, igual que el método alfabético, ¿no? Ajá, muy bien, Gloria, excelente, Gloria, que está participando por el chat. Claro, entonces nosotros cuando pronunciamos, cuando queremos enseñarle la F, por ejemplo, a los estudiantes, no lo llamamos por su nombre F, sino por el sonido, ¿no? Hacemos que el estudiante reconozca la consonante por el sonido, ¿no? Y decimos la forma en cómo yo gestualizo también, ¿no? Si le quiero enseñar la L, entonces le digo al estudiante que la lengua va debajo del paladar y todo ello, ¿no? Entonces hay toda una especie de preámbulo también con esta parte de la gestualización y del sonido, para que el estudiante pueda interiorizar el sonido y finalmente la grafía, ¿no? Y bueno, luego tenemos el modelo silábico, ¿ok? Que combina, ¿no? Modelo silábico combina ya las consonantes con las vocales, ¿no? Por ejemplo, mame, mi, mu, pape, pipo, pu, tate, tito, tú, ¿no? Entonces, este es el método silábico señal que sirve para que aprender a leer justamente una boca. Se dice que este método es un poco mecánico, ¿no? Tampoco favorece la comprensión lectora, entonces es por eso que de cierta manera hay muchos detractores de este método, ¿no? En realidad, en síntesis, del método sintético, ¿no? Ya que es un método bastante mecánico, ¿no? Muy poco significativo para el estudiante. Entonces, luego hemos visto las estrategias, que ya si de repente alguno lo quiere repasar, están todas ahí en el aula virtual, en el Classroom, ¿sí? Entonces, y dentro de este método sintético, tenemos el método leer en un clic, que propiamente es un método que se basa justamente entre poco relacionado al método fonético, ¿no? Porque tiene que ver justamente parte del sonido, ¿ok? Tiene que ver con el sonido, la forma y finaliza en la forma, la escritura, ¿no? Propia de la vocal o de la letra que se está trabajando. Entonces ahora lo vamos a revisar, es un método bastante didáctico para los estudiantes, ha resultado, tiene buenos resultados este método y me pareció bastante nuevo, ¿no? También, a pesar de que ya tiene bastantes años, ¿ah? Este método tiene muchos años ya en el campo educativo, pero de repente algunos no lo conocen, entonces ahora lo vamos a compartir y de repente también dar nuestra opinión, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Es importante si no escribe cómo pronunciar. Así es, Dina, muy bien, excelente, buen comentario. No es importante ello, sino escribiría cómo se pronuncia así. Exacto, ¿no? El sonido de las letras que decíamos justamente es importante recalcarlas, porque si no el estudiante va a escribir luego cómo se llama, con el nombre de la letra, ¿no? Entonces ahí habría una pequeña confusión. Entonces, justamente este método leer en un clic tiene que ver con el método fonético que hablábamos hace un ratito. Es un método bastante innovador. Hay muchos recursos en internet acerca de este método. Ahora les voy a enseñar y si quieren también se los comparto por el Classroom para que ustedes lo tengan como material y que lo puedan imprimir, porque hay imprimibles muy bonitos que se pueden trabajar en el aula, con los niños y en el aula, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió de este método era que los niños aprendían a leer desde los 3 años, imagínense, ¿no? O sea, a través de actividades lúdicas, los niños poco a poco iban aprendiendo, ¿no? Era una actividad que duraba unos minutos, dependiendo de la edad de los niños, dura unos minutos. No es que se pasen escribiendo todo el día, ¿no? Ni que se la pasen leyendo todo el día, sino en unos minutos de las clases se dedica para hacer este tema de lectoescritura, ¿no? Entonces, este método tiene como base el método fonético, ¿no? Que hemos hablado ya. E integra, ¿no? Muchas, las ventajas, digamos, de todas las metodologías tradicionales.
y hace que el aprendizaje de la lectoescritura sea mucho más natural, ¿ok? Ahora lo vamos a revisar, vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo inicia este método? Inicia partiendo de los contenidos que se han aprendido anteriormente, ¿no? Siempre va a comenzar con un repaso. De todo lo que se va aprendiendo, siempre hay un repaso, un repaso. ¿Cómo ahora, no? Nosotros que hemos hecho un pequeño repaso acerca de lo que estábamos trabajando en la clase pasada, siempre en el método leer en un clic se va a comenzar con un repaso. Entonces, ¿qué más nos dice este método leer en un clic? Del texto narrado se llega al texto leído tras haber trabajado una programación de conciencia fonológica, es decir, partimos del texto, luego viene la frase, luego viene la palabra y finalmente la letra, ¿no? Entonces, esto me hace entender que luego habrá un trabajo de fonema, sílaba, palabra, frase y para culminar con el texto. Entonces, hay una conjugación entre los métodos tradicionales que conocemos, ¿no? El método sintético y el método analítico que justamente vamos a revisar el día de hoy y que los que ya tienen el conocimiento previo de un poco acerca de leer en un clic, ¿no? Entonces, partimos del texto, ¿no? Como ustedes ven, de lo general a lo particular, y luego nos vamos de lo particular a lo general, ¿no? Entonces aquí vemos una síntesis entre el método sintético y el método analítico, ¿no? Una conjugación de ambos métodos. Tenemos aquí también que en este método leer un clic, la asociación grafema-fonema se presenta como un juego para el niño, ¿no? Se adivina la arbitrariedad que existe entre las letras y su pronunciación, haciendo que cada letra derive de un dibujo para que facilite la memorización, ¿no? Por ejemplo, si yo le voy a enseñar a mi niño la T, entonces, ¿qué le debo poner yo para que el niño relacione la T qué dibujo le debo poner para que relacione la T con lo que le voy a enseñar, ¿no? La grafía que le voy a enseñar, pues un tenedor. Y como ven aquí, ¿no? Ese tenedor tiene en la parte superior, parece un pedacito de queso será, ¿no? Entonces luego ese tenedor con un pedacito de queso se va convirtiendo poco a poco en la grafía de la T, ¿no? Entonces, ¿con qué comienza el tenedor? Con la T. Tenemos también, por ejemplo, aquí cuando yo le quiero enseñar la J, comienzo con J de jar, ¿no? Comienzo con un jarrón de flores, ¿no? Y luego poco a poco este jarrón se va convirtiendo, ¿no? Se va convirtiendo poco a poco, hasta que llego a tener la grafía de la J, ¿no? Si yo le quiero enseñar, por ejemplo, la U de uvas, ¿no? Empiezo con el dibujo de la U, y es de las uvas, perdón, y estas uvas se van convirtiendo poco a poco, en la grafía justamente de la U, ¿no? Miren cómo se va convirtiendo poco a poco estas uvas en la grafía de la U. Entonces, bastante llamativo para los estudiantes, ¿no? Que finalmente las uvas se conviertan en la grafía de la U, ¿no? Entonces, facilita la memorización, es bastante didáctico, ¿no? Es como que las uvas se van transformando hasta que forman la grafía de la U. Eso llama mucho la atención de los estudiantes y los mantiene también bastante atentos, ¿no? Ahora vamos a revisar un poco más acerca de cómo podemos enseñarlo, cómo vamos a poner en práctica un poco este método en la clase. El método leer en un clic favorece el aprendizaje de forma sencilla, ¿no? Los ejercicios de segmentación facilitan mucho el aprendizaje de las unidades mínimas como los fonemas, ¿no? El sonido del fonema es lo más importante dentro de este método. ¿Por qué? Porque se considera que esto es imprescindible para que el estudiante pueda aprender a leer. Hay una adquisición también de vocabulario, ¿no? Dentro del método leer en un clic hay muchas palabras que los estudiantes van aprendiendo justamente en este proceso de lectoescritura. Se va reforzando y se afianza continuamente y el estudiante va adquiriendo un vocabulario diverso durante el aprendizaje, ¿no? También en este
este método se propicia el trabajo en grupo. La dinámica grupal es muy importante. Se agrupan, ¿no? Se realizan pequeños grupos y en espacios cortos, ¿no? En espacios de tiempos cortos, que se repiten cada día, ¿no? Cada día se va repitiendo lo mismo, y con la repetición el estudiante va aprendiendo. A ver, tenemos aquí, yo recuerdo que tenía un alumno que aprendió la S de mecedora, la T de tenedor y así cada consonante yo aprendió porque tenía problemas. Claro, claro, exacto. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos utilizar estos métodos para los estudiantes que son bastante visuales, ¿no? Aquellos que les gusta de repente que también les gusta estar, hay muchos niños que les gusta estar en movimiento, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo es que este método, porque se hace con este movimiento de las manos para poder ir aprendiendo cada una de las letras. Sí, ahorita les voy a explicar. Entonces, favorece mucho este método, favorece mucho el aprendizaje de las letras. Me gustó bastante, me llamó mucho la atención y creo que es bastante innovador, bueno, para nosotros, ¿no? Que trabajamos en el aula, presentarlo a los estudiantes y ver qué tal nos va, ¿no? Mezclarlo un poco con lo que vamos haciendo en el día a día. El contenido es interactivo dentro de este método, ¿no? La motivación también dentro del aula es constante porque hay una biblioteca que invita a los estudiantes a que puedan leer, ¿no? Entonces hay un momento específico dentro de la jornada que tiene el estudiante donde se le invita a la lectura, que es muy importante, ¿no? Hoy en día vemos a los estudiantes que están bastante tiempo pegados al celular y a pocos les atrae la lectura, ¿no? En un texto en concreto, ¿no? Entonces hay que motivarlos nuevamente y volverlos justamente, volverle el atractivo a los libros, dedicándole de repente un tiempo en nuestras aulas a estos pequeños espacios de lectura, ¿no? Quizá de repente podamos armar en nuestro horario un espacio semanal donde el estudiante pues quiere escoger sus cuentos, se pueda familiarizar un poco con los cuentos que nosotros le presentemos, que comience a leer poco a poco y que vaya conociendo también las reglas de lectura, ¿no? Los signos de puntuación, el hecho de escuchar al otro, de cómo lee mi profesora, los signos de admiración, los signos de interrogación también que son muy importantes dentro de la interpretación textual. Es importante que los estudiantes poco a poco se vayan relacionando con ellos a pesar de que recién se vayan iniciando en la lectura, ¿no? A los 5 años, en primer grado, segundo grado, vayan reconociendo ya lo que son los signos de puntuación, los signos de admiración y los signos de interrogación, que cambia la entonación dentro de la lectura. Entonces, esto es importante con los estudiantes. Ahora, ¿cómo se enseña a leer en el método leer en un clic? Lo que han hecho con este método es escoger un campo semántico para cada letra, ¿no? Entonces, y desde ese campo semántico se va reduciendo al sonido, ¿no? Y a la letra que se va a aprender. Entonces, se trabaja en 3 bloques, ¿sí? En 3 bloques. ¿Por qué? Porque hay en 3 años, 4 años y 5 años, ¿no? Entonces, en 3 años, por ejemplo, se trabaja solo lo que son palabras, solo palabras, ¿ok? En 3 añitos. No quiere decir que el estudiante de 3 añitos ya tenga que leerlo, no, sino que con la repetición, como les digo, ¿no? Lo van aprendiendo poco a poco, ¿sí? En 4 años ya las palabras, no solamente se requieren palabras, sino también hay frases, ¿no? Entonces, se va haciendo o se va pidiendo que el niño sea un poco más consciente ya de la importancia de los verbos dentro de una oración, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya en 4 años no solamente se trabajan palabras, sino también hay frases, ¿sí? En 5 años ya no solo son palabras y frases, sino también se le agrega los textos o pequeñas oraciones, ¿ok? Y ya en primaria la comprensión, se trabaja propiamente la comprensión de pequeños textos. ¿Por qué? Porque esa será la base que va a ayudar al estudiante para iniciarse justamente en la lectura un poco más compleja dentro de la educación primaria, ¿no? Que ya requiere otros niveles de comprensión lectora, que ya lo hemos trabajado en las primeras clases, en la primera clase, ¿no? Entonces, por ejemplo,
esta luna que vemos aquí, ¿no? Lo voy a señalar, lo voy a encerrar acá. Esta luna, ¿ya? ¿Cómo se enseña a leer en el método leer en un clic? Entonces, primero se va pronunciando la palabra, el nombre de este dibujo, ¿no? Y haciendo este gesto con las manos, ¿sí? Entonces nosotros, me voy a poner un poquito más atrás, espero que me puedan escuchar. Entonces, nosotros primero decimos luna. Entonces decimos con las manos luna, luna. Después, nosotros vemos que la luna ya se va transformando un poquito, ¿no? Entonces, voy a enfatizar en el sonido de la L, ¿sí? Y voy a decir luna. Y voy a dar vueltas 2 veces. Luego veo que la luna se va transformando, ya poquito a poquito, le falta un poquito para transformarse en la L, en la grafía de la L. Entonces voy otra vez a rodar mis manos y a decir, enfatizar un poco más el sonido de la L, va a ser un poquito más largo cada vez que se va transformando más. Luna. Y al final, lo que va a quedar es simplemente el sonido de la grafía L. ¿No? Entonces, empiezo con luna. Un segundo momento será luna. Un tercer momento será luna. Y al final solamente diré el sonido de la grafía. Nada más. ¿Ok? Entonces, con esta repetición y con el movimiento de las manos, el estudiante poco a poco va a ir aprendiendo el sonido de la grafía, ¿no? Y que el sonido de la grafía está relacionado propiamente al nombre de un objeto, de un elemento, ¿no? Dentro de un campo semántico. Entonces, una vez que ya haya repetido esto bastantes veces, ¿no? Va a ir leyendo cada una de las consonantes que aquí se le va presentando, ¿no? Por ejemplo, esto es para niños de 4 años, ¿ok? Esto es para niños de 4 años. Entonces, como vemos aquí, solo tiene las consonantes. Acá hay un repaso de las que ya ha aprendido, las vocales, ¿sí? Las consonantes que ha aprendido, como la M, la S, ¿no? Que también tendrán su imagen y poco a poco, ¿no? Por ejemplo, mesa, ¿no? Mesa, 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 nada más. Al final se queda solamente con el sonido de la consonante, ¿ok? Entonces, irá repasando primero estas consonantes que ha aprendido, consonantes y vocales, luego va a leer las sílabas directas, que las sílabas directas son la consonante y la vocal, ¿no? Y las sílabas inversas, donde está primero la vocal y luego la consonante, ¿no? Entonces va a ir leyendo poco a poco, eso también con un repaso diario, ¿no? No es una cosa inmediata, sino es una repetición constante, y luego va leyendo las palabritas, ¿no? Va leyendo las palabras, como ven ustedes por aquí, ¿no? Que se mezclan con las consonantes que el estudiante ha aprendido, ¿no? Y que se mezclan también con sílabas directas y sílabas inversas, ¿ok? Entonces, esto es para 4 años y esto será esta otra que es lo mismo, ¿no? Es parecido, es para 5 años. Si ustedes ven, las mismas palabras que ha aprendido en 4 años las tiene acá, pero ya tiene un poquito más de vocabulario. Entonces, poco a poco el estudiante las va repitiendo. Este es el ejemplo de luna, ¿ok? Hay de todas las consonantes, ahí tenemos el material de todas maneras. Claro, sí, es recomendable para los niños que tienen problemas de lectoescritura, sí. Sí, justamente este método he leído que tiene muchos beneficios para los estudiantes que tienen problemas de lectoescritura, ¿no? Por el tema de la memorización, el tema de pasar de la imagen a la grafía, ¿no? Es un poco más didáctico, hay una repetición. Los estudiantes que tienen problemas de lectoescritura, por ejemplo, o problemas de atención y concentración, o problemas de dislexia, por ejemplo, entonces les puede beneficiar para que ellos puedan tener esta relación de imagen,
¿no? De imagen-grafía, ¿no? O sea, la grafía en relación a la imagen que se está trabajando. El material lo voy a poner en el Classroom. Yo lo tengo, ahorita les voy a compartir, por ejemplo, de otras letras. Sí, les voy a compartir, a ver, les comparto. A ver, no sé, a ver, alguien que me diga una letra. La letra, les comparto la letra S, por ejemplo. Miren, me parece bastante genial este, la S, ¿no? De serpiente. Miren cómo la serpiente se va transformando. Sí se puede ver, ¿no? Sí, sí se puede. La S se va transformando, ¿no? La serpiente se va transformando en la S, finalmente, ¿no? Sería serpiente, 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 ¿no? Entonces, quedaría así, y luego hay un repaso de todas las palabras y las consonantes que va aprendiendo el estudiante, ¿no? A ver, les comparto uno más y ya luego yo lo pongo lo pongo en el Classroom para que ustedes lo tengan como recurso y puedan utilizarlo. Este de la P, por ejemplo, ¿no? Sí se ve ahí la P, creo. Sí, sí se ve la P. Ya, entonces, este de la P, ¿no? P de pelota, por ejemplo. Ahí está. Y también tenemos aquí bastante vocabulario que podríamos trabajar con los estudiantes, ¿no? De repente a veces pensamos en palabras que queremos dictarle y no se nos ocurre, aquí las tenemos, ¿no? Oraciones también que podríamos utilizar, ¿no? Entonces, este método de leer en un clic tiene bastantes recursos en internet, hay bastantes recursos de ello que nos pueden ayudar en nuestro trabajo en las aulas. Les voy a poner un pequeño videíto para que ustedes puedan ver un poquito más acerca de esto. Es un videito cortísimo de 1 minuto nada más para que lo puedan mirar y puedan ver de qué se trata un poco, ¿no? Ejemplos directos en la clase. A ver, lo comparto entonces. Espero que se escuche bien. Aprender a leer y a escribir correctamente marca el éxito del alumno en educación infantil. Por eso, la elección del método de lectoescritura es tan importante. Pues hemos notado que con este método se aprende de una manera muy fácil, los niños aprenden como un juego y a nosotros nos resulta muy gratificante. ¡Muy bien! Las palabras se transforman a través de secuencias visuales y auditivas en el grafema-fonema. En el método Leer en un clic aparecen más de 2000 palabras, por lo que el aprendizaje del vocabulario se va consiguiendo a medida que van apareciendo las letras. Los niños evitan errores frecuentes en la lectura, como el silabeo, las confusiones, sustituciones u omisiones de letras o la falta de comprensión. En la escritura ocurre lo mismo, se cometen menos errores en el dictado porque también lo reforzamos con el contenido interactivo. La metodología es circular, del texto oído a la frase, la palabra, la sílaba y el fonema, para comprender después sílabas, palabras, frases y texto leído. Con libros de lectura, con cuadernos de actividades, con contenidos interactivos que resultan muy atractivos para los niños y con otro material extra como son las láminas y las tarjetas de segmentación. Un estudio de la Universidad de Oviedo demuestra que con leer en un clic, los niños leen mejor que sus iguales con otros métodos y están más motivados. Entonces, este es el método que les quería compartir, el método leer en un clic, que me pareció bastante, novedoso, a pesar de que ya es un método que se está trabajando hace bastante tiempo, ¿no? Me pareció prudente compartírselos para que ustedes puedan de repente ponerlo en práctica también dentro de sus clases, ¿no? Puedan agenciarse de los recursos que tienen. Recuerden que un método no es que funcione de la noche a la mañana, ¿no? Siempre hay que ser constantes, perseverantes, para que pueda funcionar. Entonces, en la repetición está también el aprendizaje que los estudiantes puedan adquirir de manera satisfactoria. Bien, entonces yo les comparto este pequeño método para que ustedes, si quieren prudente utilizarlo dentro de sus aulas, sería genial. Igual les voy a compartir también el material para que lo tengan ahí como recurso, y si tengo algún otro material que pueda compartir a través de Classroom, lo voy a hacer. El día de hoy lo dejo en el Classroom, dejo toda la carpeta comprimida para que ustedes lo puedan tener y puedan imprimir, porque son imprimibles, es decir, están en PDF como han visto, se puede imprimir en tamaño A4, todo ya está como listo, incluso para recortar y todo, ¿no? Y bueno, ese es el método leer en un clic.
como han visto, es un método que trabaja de manera circular, ¿no? Como decíamos al comienzo, han hecho muchos estudios sobre este método, sirve mucho para ese tema del inicio de la lectoescritura, se trabaja con los niños desde muy pequeñitos y resulta motivador también para los estudiantes, entonces puede ser útil para ustedes también. Bien, entonces ya con el método leer en un clic, que está un poco relacionado al método sintético porque trabaja la parte fonética, vamos a empezar ahora a nuestra tercera sección, que es un poco todo lo contrario al método sintético, es lo contrario, ¿no? El método sintético parte de lo particular a lo general, y el método analítico parte de lo general a lo particular. Entonces vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda en este tema de lectoescritura. Pero antes a mí me gustaría saber un poquito, porque la semana pasada les comentaba un poco acerca de mi experiencia, de cómo yo más o menos aprendí a leer, ¿no? Un poco les decía que mi mamá me hacía escribir todos los días, me hacía repetir, ¿no? En planas, si yo escribía, y si no lo hacía bien, pues me lo borraba, me arrancaba la hoja, ¿no? Entonces, yo quería saber un poco cómo ustedes han aprendido a leer y a escribir, si se acuerdan un poco, de repente, igual también, ¿no? Con el método fonético, con el método global, ¿con qué método han aprendido ustedes a leer y a escribir, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que compartan su experiencia. Súper rápido nada más, voy a poner aquí en el chat, pondré el link, ok, del Padlet, para que ustedes puedan compartir y podamos leer aquí un poco los comentarios que vayan poniendo. A ver si espérenme un segundito que ahorita voy a compartir. Ya, listo, acá está. ¿Dónde está el Padlet? Acá. Listo, entonces comparto por el chat. Ahí está. Entonces, por el chat, por favor, al Padlet, a ver si me comentan un poquito así nada más, de manera breve, cómo es que ustedes aprendieron a leer y a escribir, con qué método les han enseñado, el método de la chancla de repente, con qué método les han enseñado a leer y a escribir. ¿Fue divertido? Para algunos niños aprender a leer y escribir es bastante frustrante, ¿no? En varios casos traumático a veces, porque a veces los padres no tienen la paciencia de repente, ¿no? A veces el hecho de estar repitiendo, ¿no? Las estrategias no las manejan tan bien y no pueden llegar a sus niños. Y esto hace también que no solamente el niño se frustre, también el padre y el niño. Entonces hay un tema ahí de frustración, de enojo, ¿no? Que a veces no se sabe manejar y que viene desde antes, ¿no? Entonces, nosotros como docentes también enseñamos como nos han enseñado. Y a mí me gustaría saber un poco cómo es que ustedes han aprendido a leer y a escribir para poder comentarlo aquí en la clase y ver, a ver, vamos a ir revisando. Ajá, miren lo que comentan por aquí, ¿no? El método tradicional. Mi mamá me llevaba la mano en la escritura y me arrancaba la hoja también. Sí, claro, me acuerdo que mi mamá también me agarraba la mano y me hacía escribir, ¿no? La forma correcta de las grafías, ¿no? Sí, también a mí. Excelente. Algunos han aprendido a leer con Coquito. Yo también, yo también con Coquito. Sí, también, ¿no? El famoso Coquito. ¿Quién no ha visto, quién no ha aprendido en alguna ocasión, ha visto o ha leído un poco con Coquito, ¿no? Clásico. También miren, por aquí tenemos un comentario que nos dice, no fue exactamente traumático la escritura, me obligaron a escribir con la derecha en el colegio. Miren, hay algunos niños que son zurdos, ¿no? Y que a veces también los padres o los profesores, ¿no? Los obligan a escribir con la derecha, o los obligaban antes con mucho más frecuencia a escribir con la derecha, ¿no? Porque era digamos, entre comillas, ¿no? Lo normal que se debería hacer, escribir siempre con la derecha, ¿no? Sin embargo, había este desconocimiento que también de repente con la izquierda, pues hay algunos niños que tienen más dominio con la izquierda, ¿no? Entonces eso hay que
también conocerlo y saber. Método silábico, nos dicen por aquí, durante todas las noches memorizaba las sílabas, luego me hacían un dictado. Excelente, ¿no? El método silábico. A ver, ¿qué nos dicen por aquí también? Tradicional silabeo, hacer las planas, con coquito, muy bien. A mí me incitaron a la lectura desde muy pequeña, yo leía a los 4, recuerdo que era divertido, sin embargo escribir era otra cosa, recuerdo que me dolía mucho la manita y tenía un cuaderno que era solo para escribir, y si lo acababa me regalaban un libro de mi gusto, me chantajeaban. Ay, mira, pues, ¿no? O sea, te agarraban ahí por el gustito. Bien. Ah, aprendí a leer a los 4 años. Yo me acuerdo que aprendí a leer a los 5 años, me parece. A los 5 años, porque a los 5 años estaba en primer grado, imagínense, ¿no? Antes no había esto de en marzo, hasta marzo nomás puedes entrar, ¿no? Sino te matriculabas nomás en edad en el grado que tus padres decían. A ver, antes no había mucho control sobre eso. Aprendí con muchos dictados y planas, la lectura fue más divertida con Coquito y mi mamá me contaba cuentos antes de dormir. Excelente, Gloria, ¿no? Importante este vínculo entre los padres para al leer los cuentos, ¿no? Con los niños. Un poco ahí va iniciando la relación entre el estudiante, los niños, con la lectura, ¿no? Importante que sea desde casa y que también los motivemos a nuestros estudiantes o a nuestros padres de familia dentro del aula a que en casa refuercen ello, ¿no? De repente con pequeños textos leídos los fines de semana. Me acuerdo que cuando estaba en algunos padres yo les recomendaba el hecho de leer o tener un horario de lectura en la semana para que los niños puedan ir volviendo a ese tema de la lectura después de la pandemia, ¿no? Porque era muy complicado que el estudiante ahora en sus ratos libres agarre un libro como antes lo hacíamos, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más dice por aquí? Con planas, repitiendo, y si no, correazos. Es cierto, ¿no? Sí, me acuerdo de mi mamá también ahí estaba con la chancla al lado, porque si no lo hacías bien, escribías. Si no hacías bien 5 veces, más 10 veces, me acuerdo. Aprendí con Coquito, primero el abecedario, de ahí sílabas, también nos comentan. Tradicional silabeo, bueno, ya lo leímos eso, método tradicional. La gran mayoría ha aprendido a leer y a escribir con el método tradicional, ¿no? El método silábico que hemos aprendido, el método alfabético. Pocos hemos aprendido con el método fonético para lo que me estoy dando cuenta ahora, ¿no? O sea, creo que el método fonético es mucho más actual, a pesar de que es un método que tiene varios años, ¿no? Es un método que se utiliza recientemente, ¿no? Con mucho más énfasis. Se está utilizando más ahora, ¿no? Los que hemos aprendido, yo me acuerdo también he aprendido con el método silábico, y el método alfabético, ¿no? Y con dictados también, con dictados y repitiendo las palabras mal escritas, buenas, y ese es también otro método que usaban nuestros padres, ¿no? Las que escribiste mal, las vuelves a escribir, ¿no? Recuerdo, terminé muchos cuadernos, claro. Como dije, la escritura fue fea, por eso tengo pésima letra, pero buena ortografía. Bueno, sí, pues no es, también es importante el tema de la ortografía mientras que vamos escribiendo, ¿no? Yo leía todas las ediciones de Coquito, sí, yo también me acuerdo que mi mamá me compraba todas las de Coquito, teníamos ahí, y las que tenía yo y las había utilizado luego mis hermanos, ¿no? Así se iba pasando de generación en generación el Coquito. Hasta ahora tenemos un Coquito ahí. Yo leía todas las ediciones de Coquito, muy bien, excelente. Entonces, varios hemos aprendido con este método silábico y el método alfabético, y que son los métodos tradicionales, ¿no? Pero hay otros métodos, ¿no? Hay otros métodos, como el método leer en un clic que hemos conocido ahora, y luego seguiré leyendo las experiencias. Y también hay el método analítico y el método mixto. ¿De qué se trata el método analítico o también conocido como método global? ¿De qué se trata este método? Que en realidad es un método que se utiliza ahora mucho en la actualidad. El Minedu lo plantea dentro de sus actividades para los estudiantes en los libros de trabajo que ahora vamos a revisar.
Minedu plantea estas actividades, este método para que el estudiante aprenda a leer, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta en algunas actividades de los libros de trabajo que tiene, que plantea el Ministerio de Educación, y también en base al trabajo por competencias, se utiliza más este método analítico global, ¿no? Y un poco también del método mixto, que es lo que nosotros utilizamos más, me parece, en nuestras aulas de clase. Ahora lo vamos a conocer mucho más. Y mientras que yo vaya compartiendo, como siempre en todas las clases, me gustaría que ustedes vayan compartiendo también un poco de sus experiencias dentro del chat y yo los voy leyendo. ¿Ya? Marta Valdivieso nos dice que aprendió con el silabeo también. Elizabeth Gamboa con tradicional silabeo, nos aprendió a leer así. Bien, entonces vamos a ver el método analítico o el método o global también, se conoce como tal, ¿no? Estos métodos, como dije al comienzo, son todo lo contrario a los métodos sintéticos. Es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se le presenta al estudiante un texto escrito y un texto que tiene ya sentido, un texto que tiene un sentido real, y se lee, el docente lo lee en voz alta para que el estudiante pueda percibir, ¿no? Pueda recibir la información que contiene este texto. ¿Qué más nos dice este método analítico global? Parte de unidades con sentido completo, ¿no? Es decir, con palabras, frases, oraciones, no con las sílabas, no con el sonido, no con las consonantes propiamente, las vocales, ¿no? Partiendo del alfabeto, no, sino parte de un todo, de una palabra, una frase, una oración. ¿Para qué? Para luego retomar los elementos más pequeños como son los fonemas o las sílabas, ¿no? Elementos que por sí solo carecen de significado. Entonces, el método analítico global, ¿no? Parte de un significado, ¿no? De una palabra, de una frase, una oración que tenga un significado real para el estudiante. Y una vez que haya leído la palabra o que haya conocido la palabra, va a retomar recién los elementos más pequeños que son los fonemas o las sílabas, ¿no? Se invita al estudiante a partir justamente de la oración o la frase o la palabra que haya conocido, a ir a la unidad de cada una de esas palabras para analizarlas, ¿no? Entonces, ahí es donde el estudiante va a hacer recién una relación entre el grafema y el fonema, ¿sí? Recién ahí. Después de haber conocido finalmente toda la palabra, va a ir a la unidad de esa palabra para conocer recién esta relación que hay entre la grafía y el sonido de esta grafía. Este método se apoya mucho en la teoría psicológica que los niños siempre perciben la parte global, ¿no? O sea, siempre ven el todo. Los niños siempre ven el todo, ¿no? Y también porque responde la parte concreta, ¿no? Porque hay un significado de lo que se está leyendo, ¿no? No es como que el niño empieza a leer ma, me, mi, mo, mu, ¿no? Que por sí mismo no tiene un significado propio. En cambio, si yo le pongo al niño manzana para enseñarle el fonema M, ¿no? Entonces, ahí sí tiene significado, ¿no? Ahora, ¿quién es el pedagogo que más expone este método? Es de Crowley, ¿no? De Crowley es un pedagogo bastante ya con mucha experiencia, ¿no? Es quien expone más este método, y al igual que María Montessori, ¿no? Hace bastantes... tiene mucha experiencia con el trabajo con niños y comprueba que este método es bastante útil para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? De Crowley concebía la lectura como un acto global, es decir, como la parte de todo, ¿no? Para luego ir a la parte más particular. Entonces, por eso es que aquí lo mencionamos, en el método global vamos a mencionar mucho a de Crowley, porque él nos dice que la lectoescritura va a partir del interés del niño, ¿no? Las oraciones con las que se comienza
surgen de la conversación colectiva de entre los niños, ¿no? Por ejemplo, no sé si podemos conversar con ellos acerca de lo que hicieron en el Día del Padre, ¿no? Si Mario, por ejemplo, dice, ¿no? Yo salí a comer con mi papá, podemos formar una oración, ¿no? Mario salió a comer con su papá este domingo. Entonces ahí les vamos enseñando a los niños, ¿no? Si yo quiero enseñarle la consonante M, puedo comenzar con esa oración, por ejemplo, ¿no? Entonces va a partir del interés del niño, que justamente, como les decía, se relaciona mucho con el tema del aprendizaje en base a competencias, ¿no? Porque el aprendizaje en base a competencias justamente también parte del interés del niño, las situaciones significativas van a partir de ello. ¿Qué más nos dice de Crowley acerca de este método? Que el interés está estrechamente ligado a la significación, ¿no? A lo que significa la palabra, lo que el niño está leyendo. Entonces, si vemos aquí, este método va a favorecer mucho a la parte de la comprensión. Va a favorecer mucho esta parte de la comprensión. ¿Por qué? Porque el niño va a comprender lo que está leyendo, ¿no? Porque va a saber que en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, que tengo aquí yo, esta imagen que tengo por acá, está representado con una palabra que es papá, ¿no? Esta imagen está representada por esta palabra que es papá, ¿no? Que luego, espérenme que me fui mucho, creo, ya, esta imagen está representada por esta palabra, ¿no? Que es papá. Y luego esta palabra se va a ir a lo particular, ¿no? Que son las sílabas. Y luego estas sílabas irán a más, será mucho más, iremos mucho más a profundidad a analizar cada una de estas sílabas para luego separarlas en consonantes y vocales, ¿no? Entonces, este es el método global, el método analítico, ¿no? Que va de lo general a lo particular, todo lo contrario al método sintético. Como les decía, este método no recurre al apoyo fónico, sino que se basa en el reconocimiento visual del todo, ¿no? De toda la palabra, apoyado siempre de imágenes, eso es importante, ¿no? Ya cuando el niño conoce la palabra, podemos dejar un poco de lado las imágenes, pero en un primer momento siempre es importante apoyar esta lectura con imágenes. Podemos decir también que dentro de este método los estudiantes se familiarizan con su propio nombre, ¿no? Descifran textos, comparan las etiquetas, forman nuevos textos, establecen también textos comparativos para reconocer cada uno de los elementos que va escribiendo, ¿no? Como decíamos también, este método atiende a un proceso psicológico que motiva a los estudiantes a la lectura y a trabajar también de forma activa. Ahora, ¿hay una desventaja de este método? Sí, sí la hay, como todo método, ¿no? Que todos los métodos o teorías tienen una desventaja, siempre hay sus detractores. Entonces, la desventaja de este método es que algunos niños se demoran en la parte del reconocimiento de la palabra, ¿no? En el hecho de reconocer toda la palabra en sí, hay bastantes niños que se demoran, ¿no? Sobre todo los niños que tienen problemas de atención y concentración, por ahí podemos ir, ¿no? Descuida la parte de la atención a la percepción auditiva, porque no se enfoca en el sonido de cada letra, ¿no? Como sí lo hace el método sintético. Entonces, descuida esta parte. Ahora, también nos dicen que este método, ¿no? Es criticado mucho porque da origen a la dislexia, ¿no? A los problemas de ortografía, porque no se llegan a reconocer las particularidades de las palabras, ¿no? O sea, las particularidades, hablamos de las letras, las sílabas, las vocales, ¿no? En sí cada una de ellas. No hay un reconocimiento propio de cada uno de los elementos que conforman la palabra. Entonces, esto hace que hayan algunos problemas de aprendizaje como el tema de la dislexia o el tema de problemas para la ortografía, ¿no? Al momento de escribir. Buenas noches, Elisa, ¿cómo estás? Feliz de que te hayas conectado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir un poco ahora viendo
algunas estrategias para trabajar este método global, porque nosotros lo podemos trabajar en las clases, sí lo podemos hacer. Como todo método tiene sus desventajas, pero son recursos que nosotros como docentes podemos utilizarlo dentro de nuestras clases, ¿no? Porque van a ser siempre útiles. ¿Qué podemos hacer para favorecer al utilizar este método? Podemos de repente establecer en el aula un espacio de lectura, ¿no? Con libros, con cuentos, con revistas, afiches, tomando siempre en cuenta la edad de los estudiantes, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta la edad de los estudiantes. Siempre en nuestras aulas es importante tener un espacio de lectura, un espacio donde el estudiante pueda tener este vínculo con los diferentes tipos de textos, no solamente cuentos, ojo, pueden ser recetarios, pueden ser revistas, pueden ser afiches que te dan en la calle, ¿no? Propagandas, lo que los estudiantes puedan tener a la mano para que empiecen esta relación entre la lectura, entre las letras, y ellos puedan ir reconociendo poco a poco en este tipo de textos las diferentes letras que nosotros les vamos a ir enseñando, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos rotular los nombres de los espacios del aula, ¿no? Por ejemplo, en la puerta yo puedo poner el nombre puerta. Así los estudiantes ya saben cómo se escribe puerta, ¿no? Entonces, si lo ven repetitivamente todos los días, yo veo en la puerta la palabra puerta, ya voy a saber, ¿no? Por un tema de memoria visual, voy a saber cómo se escribe la palabra puerta, ventana, pizarra, ¿no? De repente mi lata de crayolas, poner el nombre de crayolas, plumones, el espacio donde van las loncheras, también poner grande, ¿no? Loncheras. Si le estoy enseñando ya a escribir a mis niños en primer grado, por ejemplo, siempre escribirlo con letra ligada, ¿no? Porque es como ellos van a aprender a escribir. En inicial también se puede hacer de esa manera, o también con las letras imprentas, ¿no? No hay ningún problema. ¿Qué más podemos hacer para propiciar un poco la lectura? Así hago con los casilleros de sus loncheras para que vayan reconociendo sus nombres. Genial, Gloria, excelente, ¿no? Justo ahora vamos a ver también que hay una estrategia de cómo nosotros debemos poner el nombre y el apellido también dentro de en la carpeta del niño para que se vaya familiarizando con eso. Excelente práctica, Gloria, muy bien. ¿Qué más podemos hacer para desarrollar este método dentro de nuestras aulas? Invitar a los padres de familia o a otras personas de la comunidad educativa a leer textos o cuentos cortos, ¿no? De repente puedo invitar a la directora, puedo invitar a las personas que están dentro del colegio, a los padres de familia, a que vengan a leer cuentos a nuestro salón, y así los niños se van a ir familiarizando con este tipo de textos, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Reunir diversos tipos de materiales impresos. Esto es importante, ¿no? En la calle, cuando nosotros vamos en la calle, siempre nos van a repartir afiches. Entonces, cada vez que tengan un afiche, piensen en sus niños y guárdenlos. Guárdenlos porque esto nos va a ayudar a que la lectura y la escritura sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, nosotros podemos reunir diversos materiales impresos como publicidad, logos, signos también, ¿no? Que podamos tener etiquetas, ¿no? Por ejemplo, si toman leche, la etiqueta de la leche la guardan, si toman una gaseosa, la etiqueta de la gaseosa la guardan, carteles, calendarios. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a presentar estos materiales a los estudiantes y a pedir primero que describan lo que ven. Primero tienen que describir lo que ven los estudiantes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ven? Por ahí de repente alguno dirá, ahí está la P, está la E, está la N, no sé, ¿no? Está la J, no sé, las letras que vean, ¿no? Y luego pueden ustedes también preguntar, ¿no? Por el mensaje que ellos están viendo, por lo que están, algunos de repente ya saben leer, por el mensaje que identifican, ¿no? O las letras también que van identificando, ¿no? Las palabras que a algunos se les hace familiar. De repente si me dan una publicidad de metro, por ejemplo, ¿no? El niño dirá, no es necesario que conozca la M, la E, la T, la R, la O, sino que ya solamente por ver el logo de metro ya sabe que ahí dice metro, ¿no? O si ve la etiqueta de Gloria y él toma Gloria en su casa, entonces va a saber que ahí dice Gloria, ¿no? Entonces, el estudiante va a ir reconociendo aquellas palabras, aquellas letras que se les haga familiar. Entonces,
Si tienen etiquetas en la casa, si les dan publicidad en la calle, no los boten, guárdenlos y armen un libro de etiquetas, por ejemplo, para que lo tengan como un recurso en el aula y que los estudiantes los vayan viendo cuando en su espacio lector, ahí lo pueden poner, ¿no? Y bueno, en la lectura, justamente dentro de estos espacios o de estos materiales impresos, es importante que siempre resaltemos la direccionalidad de la lectura y la escritura, ¿no? Es decir, de izquierda a derecha, siempre ir de izquierda a derecha, ¿no? Es importante que nosotros recalquemos esto en nuestros estudiantes porque lo van a hacer pues siempre, ¿no? Van a seguir esa direccionalidad. También, ¿qué podemos hacer? Podemos visitar a los espacios del colegio, ¿no? Para identificar los carteles que hay alrededor, ¿no? Y los vamos leyendo junto con ellos. Luego podemos ir analizando las sílabas, las letras, ¿no? Que componen estos rótulos. Por ejemplo, si vamos a la dirección y vemos en el rótulo que dice, ¿no? En la puerta dice dirección, ¿no? O si entramos a la oficina de la directora y está ahí un letrerito que dice directora y el nombre de la directora, lo podemos leer con ellos y de ahí ir haciendo un análisis de cada sílaba, de los fonemas, de las consonantes, de las vocales que encontremos en estos rótulos, ¿no? Así es, Gloria. En inicial van reconociendo las vocales con los logos de la publicidad. Es increíble. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en inicial, hacíamos este tema de lectura visual, ¿no? Y cada niño tenía un libro de etiquetas, ¿no? Por ejemplo, siempre se trabajaban, ¿no? Las etiquetas de leche. Solamente se ponían etiquetas de leche, etiquetas de gaseosas, solamente etiquetas de gaseosas. Y el niño iba practicando, ¿no? En casa iba practicando cuál era el nombre de cada una de las etiquetas. Y así poco a poco, ¿no? No es que el niño sepa leer propiamente, pero va relacionando y por la memoria va a saber que en esa etiqueta dice el nombre de Gloria, de Coca-Cola, Primor, ¿no? El aceites, por ejemplo, también me acuerdo que se ponía. Entonces, es bastante didáctico, los niños se divierten, ¿no? Porque, a ver, de 10, ¿cuántos puedes adivinar, no? Entonces, es muy, muy, muy gratificante también ver cómo los niños se motivan así. Muy bien, Gloria, gracias por compartir nuevamente. Colocar en la carpeta lo que nos mencionaba nuestra compañera, ¿no? Colocar en la carpeta del estudiante su nombre y apellido completo, ¿no? Con letra ligada, sin distractores, es importante, ¿no? A veces nosotros queremos ponerle ahí su etiqueta, su carita feliz, cositas así, pero es importante que, o mejor que no hayan distractores para que el estudiante solamente se centre en su nombre y apellido completo, ¿no? Y luego va a ir analizando y poco a poco va a ir identificando las letras que nosotros les vayamos enseñando. ¿Qué más podemos hacer? Escribir algunas comandas en carteles, ¿no? Y colocar en alguna parte del aula para usarlas cuando sea necesario. Por ejemplo, si yo le quiero decir a los chicos, saquen sus cuadernos, entonces pongo mi cartel ahí en la pizarra que diga sacar cuadernos o saquen sus cuadernos tal cual, ¿no? O escriban en la agenda y pongo mi letrero que dice escriban en la agenda. O vamos a tomar lonchera, pongo mi letrero en la pizarra que diga vamos a tomar la lonchera. Entonces, estos pequeños rótulos o pequeños carteles con oraciones van a hacer que los estudiantes, sin conocer exactamente cada una de las letras, sepan lo que dice en cada una de las oraciones, ¿no? De eso se trata el método global. El niño ya empieza a leer las frases que uno le va poniendo, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Procurar que los materiales que utilizan tengan su nombre también, ¿no? Entonces, para que los niños vayan identificando en los materiales que utilizan sus nombres. Y así ya, sin necesidad de saber leer propiamente, ya sabe, ¿no? Que dice ahí, no sé, pues Mateo, ¿no? Luz, por ejemplo, ¿no? O Gloria, ¿no? Una consulta a nivel inicial, ¿con qué tipo de letras se inicia para rotular el aula? Es en imprenta, ¿no? Todavía, en inicial en imprenta. Porque el estudiante va a empezar a escribir todavía con letra ligada en los primeros grados. Entonces es importante que en los primeros grados recién conozca esta
este tipo de letra, ¿no? Además que es mucho más sencillo ya, también por la parte grafomotora, que el niño empiece a escribir ya con letra ligada en los primeros grados. En inicial todavía no. Podría ser a partir de los 5 años, puede ser, ¿no? Pero no necesariamente lo tiene que hacer así, tal cual, ¿no? Sino que sobre todo en primero y segundo grado, que es la etapa donde ya empieza a escribir y a leer propiamente. Acuérdense que según el currículo del Ministerio de Educación, en inicial hay una hipótesis de escritura y una hipótesis de lectura. No hay todavía una lectura ni propiamente, ¿no? Ni una escritura propiamente tal cual como nosotros la conocemos, sino recién hay una hipótesis inicial. Ya en primero y segundo grado, el niño tiene que empezar esta actividad, ¿no? Lo que no quiere decir que en inicial no haya un acercamiento a la lectoescritura, no. Sí hay un acercamiento a la lectoescritura, pero con hipótesis todavía, ¿no? Porque los estudiantes recién se están familiarizando, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer? Utilizar el calendario para indicar la fecha y escribir la condición de clima, por ejemplo, ¿no? Si está caluroso, nublado, los estudiantes van reconociendo también en este espacio del aula las palabras, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Aquí está en otro idioma, pero está en otro idioma, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Como aquí va escribiendo, y aquí mezcla la forma de escritura, ¿no? En imprenta y en ligada, si ven aquí, esto, ¿no? Ayer fue, hoy es, mañana será, domingo, lunes, martes, ¿no? Y acá están los días, el mes, la estación también. Entonces, todo siempre escrito para que el estudiante vaya identificando, a pesar de que todavía no sepa leer propiamente, ¿no? Si el alumnado responde bien, ¿se puede hacer? Sí, Gloria, se puede hacer sin abusar mucho de la escritura así, ¿no? O sea, si ya lo pueden hacer y les gusta, les llama la atención, sí se puede hacer sin abusar siempre, como cualquier actividad, ¿no? Como cualquier cosa que en exageración siempre no es lo adecuado, ¿no? Porque recién están ellos aprendiendo y cuando ya llegan a primero y segundo a veces ya se cansan y las profesoras de primaria les van a enseñar y de repente dicen, no, eso ya lo sé, ya lo aprendí, ¿no? Y algunos otros niños recién lo van a aprender, entonces siempre poquito a poco, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra estrategia podemos tener? Presentar a los estudiantes carteles con diversas oraciones donde se repita la misma palabra, ¿no? Para que ellos puedan ir identificando, como por ejemplo aquí, en estas dos oraciones que tengo, dice María trabaja de noche, Jorge no trabaja de noche, entonces aquí se repite la palabra trabaja y la palabra noche. Entonces podemos presentar diversas oraciones escritas donde se repitan algunas palabras y los estudiantes van a ir identificándolas poco a poco, ¿ok? Entonces las podemos hacer rotular en cartelitos, las podemos escribir en la pizarra para que los estudiantes lo copien, ¿no? Formar oraciones o frases con las palabras que ya conocen. Si ya conocen una palabra, ya saben cómo se escribe, ya saben qué dice, entonces podemos empezar ya a formar oraciones o frases. De repente con algunas otras palabras que ellos no conozcan, pero habrá alguna que sí la conozca, entonces va a ser mucho más sencillo, ¿no? Completar oraciones que ya saben leer justamente con palabras que ya conocen, ¿no? Algunas oraciones que ya sepan leer, que ya sepan ellos cómo se lee con palabras que ya también conocen. Eso es importante. ¿Qué más podemos hacer? Identificar palabras contenidas dentro de otras palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí en la palabra, esto lo podemos hacer dependiendo. Si es en 5 años, con cartelitos, ¿no? Si es en primer grado ya los pueden escribir. Por ejemplo, aquí en la palabra lunares, ¿qué otra palabra identifico? La palabra luna, ¿no? En la palabra rosales, ¿qué otra palabra identifico? La palabra rosa. Después te la pueden encerrar, pintar, recortar, ¿no? Casamiento también, ¿no? La palabra casa. Ensillado, la palabra silla. Y así otras palabras. ¿Qué más? Reconocer palabras porque contienen sílabas idénticas, ¿no? Por ejemplo, aquí la palabra martes con la palabra marchar, la palabra martillo.
pesado con rosado o rosales, santa, salta, vista. Entonces podemos darle a los niños cartelitos con diferentes palabras y que ellos vayan identificando cuáles son las sílabas que se repiten en cada una de las palabras, ¿no? O como vemos aquí también, acá también hay más ejemplos, ¿no? En algunas imágenes. ¿Qué más? Explicar lo leído después de leer es importante, responder a preguntas después de leer un texto, recitar o cantar o narrar cuentos también es importante, escribir para informar a otras personas sobre un acontecimiento, como ellos puedan, como ellos sepan, siempre es importante que propiciemos la escritura, ¿no? La escritura de diversos tipos de textos, respetando la estructura de los textos que le estamos enseñando, ¿no? Si estoy enseñando textos narrativos, pues tendrá inicio, nudo y desenlace, ¿no? Entonces, si estoy enseñando a escribir una noticia, pues tendrá el titular, la bajada, el cuerpo, ¿no? Entonces, respetando siempre la estructura de los textos que voy a enseñar, ¿no? Siempre al nivel del estudiante, ¿no? Siempre al nivel del estudiante, tratar de inculcar que el estudiante escriba, aunque sea una línea de estos diferentes tipos de textos, de acuerdo a lo que él sepa. Elaborar libros de lecturas con sus mismos escritos, ¿no? De repente escriben diferentes cuentos y podemos elaborar un libro de lecturas para tenerlo en mi espacio de lectura y el estudiante se motiva porque es algo que él ha escrito, él es algo propio, ¿no? Redactar cartas, descripciones, composiciones, que ya les decía, diferentes tipos de textos, reconocer una frase en un conjunto de frases, por ejemplo, ¿no? Esta frase que dice aquí, la gallina, que el estudiante de repente no lo va a leer como tal, no va a saber qué dice la gallina, pero sí puede reconocer por la forma, ¿no? Por las letras que la contienen, también las puede reconocer dentro de un conjunto de otras frases. Relacionar una palabra con el dibujo que corresponde. Por ejemplo, aquí la imagen, ¿no? Sol, con la palabra sol. Suelo, ¿no? Con la palabra, la imagen de suelo con la palabra suela, ¿no? O suela, como vemos por aquí. Entonces, ahí podemos ir aplicando esas estrategias con nuestros estudiantes, ¿sí? Luego tenemos, ya para finalizar los métodos analíticos, tenemos el método mixto. Este método trata de unir los dos métodos anteriores, ¿no? El método sintético y el método analítico, ¿ok? Este es el método mixto, es el método que me parece que se utiliza también ahora con mucho más frecuencia. No solamente ve la parte general del texto, ¿no? Sino también tiene que ver mucho con el fonema, con las sílabas y todo ello. Entonces trata de unir lo mejor de ambos, de los métodos anteriores, el método sintético y el método analítico, para tenerlo aquí como mejor herramienta para enseñar a leer y a escribir. Entonces, parte de la concepción global, poniendo a los estudiantes en contacto con los textos más o menos familiares, sin embargo, también atiende el aprendizaje de las letras y las sílabas. No deja de lado la parte del sonido de las letras, de las sílabas, el silabeo, no deja de lado ello, ¿ok? Y este método mixto es bastante interesante. Estimula el cerebro en sus dos hemisferios, ¿no? ¿Por qué? Porque implica los mecanismos psicológicos que tiene cada uno de los métodos. Entonces, de alguna manera se pone en práctica o implica poner en práctica capacidades, las capacidades que se desarrollan en cada uno de los métodos que hemos revisado anteriormente, ¿no? El método mixto motiva a los estudiantes mediante cuentos, poemas, cantos, rondas y otras formas literarias, ¿no? También, como los otros métodos, también los motiva de esta manera. Permite el análisis, la síntesis y la comparación de la letra a fin de que el estudiante pueda grabarse el detalle de las letras, ¿no? Entonces, este método de alguna manera favorece ello, ¿no? No deja de lado esta parte. Con este método el aprendizaje es un poco más natural, es gratificante, el estudiante se esfuerza y aprende también con autonomía. Emplea temas del ambiente, es decir, del entorno, para que se pueda contribuir a la parte de la socialización del educando.
favorece mucho la fijación de la imagen de la letra, la palabra, ¿no? Ya que la enseñanza se repite en una y en diferentes actividades. Se repite en varias actividades. Entonces, este método, de alguna manera, algunos dicen que este método no tiene ninguna desventaja. Algunos investigadores dicen que este método no tiene desventajas. No tiene desventajas porque usa mucho las imágenes mentales, ¿no? Las imágenes mentales del lenguaje hablado y escrito, y propicia mucho la parte de la escritura, ¿sí? Porque estimula mucho la parte visual, la parte auditiva, la parte motora, estimula mucho esto, y es por eso que no se encuentra ninguna desventaja en este método mixto. Digamos que es el método óptimo para poder enseñar a leer y a escribir, ¿no? Es la mezcla entre el método global y el método sintético, ¿no? Vamos a ver algunas estrategias para este método. Por ejemplo, en este método puedo poner yo una cartulina blanca de tamaño A4, colocar la letra que voy a aprender en mayúscula y minúscula con el dibujo y la palabra correspondiente para que el estudiante asocie la letra con un dibujo que sea conocido para él, ¿no? Entonces, ven que hay una mezcla entre el método sintético y el método global. Entonces, le muestro la palabra entera, le pongo la letra, ¿no? Le enseño también el sonido, ¿sí? Entonces, le puedo enseñar a partir de la palabra, le puedo enseñar el mami, mi, momu, el tema del silabeo, ¿no? Entonces, ahí se puede realizar de esa manera. Puedo presentar también una cierta cantidad de palabras, aquí viene el método global, ¿no? Depende del criterio de ustedes, depende de cómo sean también sus estudiantes, ¿no? Depende de la cantidad de estudiantes que tenga, le voy a presentar la cantidad de palabras que yo crea conveniente, y con el dibujo, siempre con el dibujo, ¿no? Para que ellos puedan leerlo. De esta manera el estudiante va a discriminar, va a asociar, va a memorizar las palabras que se han presentado y con los dibujos que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de marcas de productos, ¿sí? Lo que veíamos también en el método global. Invitar a los estudiantes a asociar o a unir estas palabras, ¿no? Presentadas, las que se han presentado anteriormente, a los dibujos que les correspondan, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, piña y erizo, y le pido al estudiante que lo pueda relacionar con la imagen que corresponda, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Le puedo entregar al estudiante el dibujo y la palabra escrita sin la letra que voy a trabajar para que la pueda completar, ¿no? Entonces, miren, este método, de alguna manera, creo que varios también trabajamos con este método en el aula, ¿no? El hecho de completar palabras con la letra que voy a trabajar. Yo lo he hecho también en clase, ¿no? Entonces, se puede trabajar de esta manera. Invitar a los estudiantes a repasar las palabras punteadas y luego escribirlas sin ayuda. Con esa actividad el estudiante escribirá la letra con correcta direccionalidad, va a ser siguiendo la dirección correcta de izquierda a derecha y siguiendo el trazo correcto también de las letras, ¿ok? Y va a coger también de manera adecuada el lápiz, ¿no? Trabajando siempre la pinza. Y aquí hay una coordinación óculo-manual, que siempre es importante, ¿no? Que se desarrolla, que en este método se pone mucho énfasis, como decía al comienzo. ¿Qué más podemos hacer? Copiar y clasificar en una tabla las palabras según la letra por la que empiezan, ¿sí? Esta también es una buena estrategia, clasificar palabras por la letra en la que empiezan. Miren, ahí se están combinando los dos métodos, ¿no? Hay una mixtura. Presentar una oración sencilla y leerla para que los estudiantes la representen con un dibujo. De esta manera se está reforzando la comprensión lectora y la motricidad fina, ¿sí? Entonces, si ya el estudiante lee la oración o yo le leo la oración al estudiante, va a saber lo que dice, ¿sí? Y si la dibuja hay una correspondencia también, ¿no? A saber lo que está dibujando, hay más conciencia de lo que está haciendo y lo que está leyendo también en la oración que le estoy presentando. Plantear a los estudiantes la búsqueda visual de las letras trabajadas en las letras del abecedario, ¿no? Entonces, y las podemos redondear de diferentes colores.
Si yo trabajo la palabra moto, encuentra en el abecedario las letras que conforman la palabra moto, por ejemplo, ¿no? Entregar a los estudiantes tarjetas con las palabras que componen una oración para que las puedan ordenar y darle sentido, ¿no? Entonces, le entrego al estudiante algunas palabras, ¿sí? Que compongan una oración para que el estudiante las pueda ordenar y pueda finalmente formar una oración con sentido, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, sí, Pepe y su cometa, ¿no? Como ven ustedes aquí, estas palabritas son tarjetitas sueltas, están escritas palabra por palabra, y luego se le pide al estudiante que las vaya ordenando, ¿no? Igual acá, ¿no? La moto es, y acá está la palabra lila, que debería ir acá. Entonces el estudiante va a ir reconociendo poco a poco, ¿no? La oración, y que cada oración está compuesta por diferentes palabras, ¿no? Y ya luego vamos a ir poco a poco viendo que cada palabra tiene las consonantes que estoy trabajando, por ejemplo. ¿Qué más puedo hacer? Repartir 2 tarjetas con palabras que se escriben parecido, ¿ok? Y una tarjeta con el dibujo que representa una de las palabras. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda asociar el dibujo con la palabra correcta. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? En esta imagen que tengo por acá, esto es una luna. Y yo le doy al estudiante 3 cartelitos, y le digo al estudiante, le pido al estudiante, lo podemos hacer como un juego de repente, ¿no? ¿Cuál de estas palabras representa a esta imagen? ¿Sí? Entonces, y ya el estudiante, ¿no? Que algunos que ya saben leer, otros que están empezando, otros que por hipótesis pueden ir viendo, algunos se equivocarán, se corrigen entre sus compañeros, y así poco a poco van aprendiendo. Entonces, estas serían las estrategias que yo había planteado un poco para que ustedes puedan de repente trabajar estos métodos, el método mixto y el método global, dentro de sus aulas, ¿no? Y también quería revisar con ustedes que dos textos para que ustedes revisen. De repente algunos ya lo conocen, ¿sí? Algunos ya lo conocen. De repente para algunos va a ser recién la primera vez que lo ven. Pero en Perú Educa hay unos libros de trabajo que son bastante interesantes porque tienen que ver con el tema de la lectoescritura, ¿sí? Con los niños. Miren, esta, por ejemplo, es de Aprende en Casa, ¿no? Que se daba cuando estábamos en tiempo de pandemia, que como docentes lo podemos utilizar como parte de recursos dentro del aula, ¿no? O podemos tomar algunas actividades de aquí para que podamos ponerlos en prácticas en el aula. O también para la casa, ¿no? Como para guiar a nuestros padres de familia y puedan ellos también orientar bien a sus niños en casa. Entonces, si ven aquí, ¿no? Como parte del tema de la lectoescritura, del aprendizaje de la lectoescritura, el uso de pictogramas es muy importante, ¿no? Hay textos con pictogramas, a los estudiantes les gusta mucho, ¿no? El hecho de ya saber que una imagen representa una palabra y que ellos la pueden leer, los entusiasma mucho, ¿no? Les hace parte de la lectura cuando papá, mamá o la profesora les está leyendo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este cuento, ¿no? Esta actividad que se llama Había una vez 3 cerditos y un lobo. Entonces, empiezan preguntándole al niño si les han leído un cuento, si recuerdan a los personajes, ¿no? ¿Qué personajes sabían? Y luego les hacen las preguntas antes de la lectura. ¿Se acuerdan que dentro del proceso de lectura habían 3 momentos: el antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura? Entonces, en este texto, por ejemplo, tenemos estos 3 momentos, ¿no? Seguro algunos ya lo ha visto. Y se les muestra a los estudiantes esta imagen para que los estudiantes vean un poco de su hipótesis de lectura, ¿no? Puedan ir viendo la hipótesis puedan ir viendo un poco esta imagen y decir de qué se trata de repente, ¿no? Entonces, y luego acá está el texto.
que en realidad es un texto bastante corto, ¿no? O sea, para ellos está escrito en letra grande, tiene imágenes, bastante llamativo, entonces es bastante bueno, digamos, para ellos, ¿no? Están las imágenes que representan cada parte del texto. Podemos utilizarlo de repente, ¿no? Los que deseen, como parte de las actividades que vamos a plantear en el salón. Entonces está el cuentito ahí, ustedes lo pueden utilizar. Y luego hay una parte en la que se conversa con los niños, ¿no? Se conversa con los niños acerca del texto. Y miren, aquí hay una actividad que se plantea y dice, escribimos sobre el cuento. Pero ustedes dicen, pero en 5 años todavía los niños no escriben. Recuerden que hay una hipótesis de escritura, ¿no? Y que también aquí el niño puede responder a las preguntas orales y nosotros podemos escribir o podemos dejar que ellos escriban como deseen y luego nosotros poner abajo la respuesta que ellos han dado, ¿no? Entonces aquí dice, pregunta a tu niño o niña, ¿qué parte del cuento te gustó más? Entonces, el niño te dice, o él lo escribe como puede, y luego tú abajo escribes lo que significa lo que el niño ha escrito, ¿no? Entonces, podemos trabajar también de esta manera. Luego hay algunos juegos, ¿no? Y así también tenemos aquí canciones, por ejemplo, ¿no? Canciones para trabajar con el estudiante. Igual también, ¿no? Preguntas y el niño contesta, nosotros lo escribimos, o el niño escribe de acuerdo a su hipótesis de escritura, luego nosotros lo podemos interpretar escribiéndolo tal cual. Y de esta manera el niño va desarrollando este proceso de lectoescritura a los 5 años, ¿no? Entonces, y también va desarrollando los niveles de lectura para esta edad, ¿no? Lo que es interesante porque desde ya se va trabajando, porque más adelante en primer grado habrá un poco más de complejidad en este sentido. Entonces, es importante que el niño desde la etapa inicial vaya trabajando esto, ¿no? Entonces estos recursos nosotros lo tenemos en internet, también se los puedo dejar sin ningún problema. Luego para primer grado, ¿no? Luego para primer grado también hay algunas actividades, ¿no? Hay actividades, hay cuentos también, como el cuento de la Caperucita Roja, ¿sí? Miren estos cuentos con imágenes, ¿no? Bastante bonito, llama mucho la atención a los niños, se los podemos dar, los podemos formar nosotros como cuentito para que ellos lo tengan, ¿sí? Y aquí miren, ¿no? Hay una parte en la que se le pide al niño responder, ¿no? A las preguntas, ¿sí? Responder a las preguntas ya uniendo, ya de acuerdo a lo que el niño va sabiendo escribir, cómo sabe escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ahora forma palabras para ello, puedes utilizar tus letras móviles y colocarlas en mi pizarra palabrera, ¿no? Entonces aquí va a ir formando palabras, ¿no? Con las letras móviles, como dice ahí, y las va poniendo aquí, en esta pizarrita, ¿no? Que tiene. Entonces, de manera didáctica, se va propiciando al estudiante a que vaya escribiendo. Entonces, de acuerdo a lo que vamos viendo, nosotros, ¿qué método podemos decir que se está utilizando aquí? ¿No? En este tipo de actividades que plantea el Ministerio de Educación, ¿qué métodos podríamos decir que se está utilizando? A ver si me responden por el chat. De acuerdo a estas actividades, miren, les presentan el texto, luego hay preguntitas, luego el niño va relacionando. ¿Qué métodos estará trabajando aquí en estas actividades que plantea el Ministerio? Responde por qué crees que la Caperucita dijo eso, no se hace preguntas ya de comprensión y el estudiante tiene que ir respondiendo, dibuja tu familia, a ver por ahí. El método global, dice Elizabeth, muy bien, el método global dice Yesenia, global dice Gloria, exacto, ¿no? No es que aquí de frente ya se le ponga la consonante M, mami, mi, momu, no hay nada de eso, ¿no? Si nos podemos dar cuenta, no hay nada de eso. De frente se le presenta el texto al estudiante.
Y a partir del texto es que el niño va a ir aprendiendo, ¿no? Va a ir aprendiendo, va a ir poco a poco a relacionarse. Muy bien, Ruth, Judith, Leslie, excelente, gracias por su participación. Entonces, a partir de esto, del método, de esta forma de cómo, ¿no? Se le presenta al estudiante diversos tipos de textos, canciones, cuentos, y el estudiante va a ir respondiendo a preguntas, va a ir relacionando, va a ir escribiendo, y poco a poco, ¿no? Irá conociendo, irá aprendiendo a leer, irá aprendiendo a escribir, ¿sí? Entonces, ahora nosotros podemos de repente, ¿no? Ver si este método nos sirve, si el otro método es mejor, podemos hacer una combinación de los métodos, el método global y el método sintético. Nosotros como docentes tendremos el criterio adecuado para poder ver qué método es el que le conviene utilizar o qué método me conviene utilizar a mí como docente para que mi estudiante aprenda a leer y a escribir, ¿no? Ahora, el método que yo voy a utilizar es importante que yo lo maneje muy bien, o sea, que yo sepa, porque claro, como les decía al comienzo del curso, nosotros a veces enseñamos cómo hemos aprendido, ¿no? Y a veces ya les enseñamos el fonema y todo eso, pero no sabemos exactamente de qué se trata, ¿no? Detrás de eso, qué personas sostienen esas teorías, estas formas de enseñanza, ¿no? Estas teorías del aprendizaje también que son importantes saber. Y es importante que nosotros como docentes estemos informados sobre qué método voy a utilizar para que mi estudiante aprenda a leer de manera adecuada. Entonces, yo veré qué método es el que mejor manejo, qué método es el que mejor va para mi grupo, como dice Gloria, ¿no? Según el grupo también. Recuerden que ahora tenemos pues una diversidad de estudiantes y cada uno tiene una forma de aprendizaje diferente, ¿no? Tenemos estudiantes también que tienen inclusión, que son inclusivos, que tienen otras demandas de aprendizaje y que nosotros debemos responder. Entonces, para ello nos sirven todas las estrategias que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y de repente por ahí, poco a poco, iré conociendo más. La próxima semana, nosotros vamos a aprender el método, vamos a aprender 2 métodos. El método Montessori y déjame volver aquí, voy a volver a acá. Ay, Dios mío, acá, sí. Ya, entonces nosotros vamos a aprender la próxima semana. Les voy a explicar ahorita la actividad antes que se me vaya el tiempo. Ya. La próxima semana nosotros vamos a revisar un poco el método Montessori y el método Doman, que son 2 métodos que también sirven para la lectoescritura. Voy a mostrarle algunos materiales acerca para el método Montessori, ¿sí? María Montessori sostiene áreas de aprendizaje y una de las áreas de aprendizaje es el área del lenguaje, ¿no? Y la forma en cómo ella plantea el aprendizaje para la lectoescritura es bastante buena para los estudiantes, enriquecedora. Podemos utilizar alguna de las estrategias dentro de nuestras aulas, nos puede servir mucho para que nuestros estudiantes aprendan de manera significativa. Tenemos también el otro método, que es el método Doman, que es también muy conocido y que lo vamos a revisar así la próxima semana. Les voy a compartir también, como les digo, material, ¿no? Algunas fotitos de materiales, de cómo se puede trabajar también desde casa con algunos materiales que tenemos en casa, ¿no? Si es que no podemos adquirir, porque los materiales para el método Montessori los venden también, ¿no? Hay diferentes lugares donde podemos adquirir estos materiales, pero también podemos agenciarnos de materiales que tengamos en casa. Entonces, podemos aplicar este método con los recursos que nosotros tengamos, ¿no? Basta simplemente la iniciativa, el querer darle lo mejor a nuestros estudiantes y poder darles una educación de calidad, ¿no? Que es lo que siempre nosotros buscamos como docentes. Entonces, en el aula virtual, en el Classroom, para la próxima semana, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ya teníamos la actividad pendiente de la primera clase, que era elaborar un organizador gráfico, ¿sí? Ya los he revisado, también he revisado, ya he devuelto las actividades.
Y ahora lo que vamos a hacer es elaborar una actividad o una sesión de aprendizaje utilizando una o más de una de las estrategias que nosotros hemos aprendido, ya sea en el método sintético o ya sea en el método global. ¿Ok? El método analítico mixto, global, los métodos que nosotros hemos aprendido. Utilizando las estrategias que hemos aprendido en estas clases. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, yo les voy a enviar un recordatorio con la actividad, el detalle también, y la ficha, la guía donde está todo el detalle, la rúbrica también de evaluación, lo van a encontrar dentro del Classroom, ¿ok? Entonces, para la próxima semana debemos elaborar una actividad, una sesión de aprendizaje cortísima, en realidad, si no pueden hacer la sesión de aprendizaje, les dejaré también el formato para que hagan la actividad. Solamente para que ustedes completen con las actividades, con las estrategias que utilizarían si es que en caso hacen una actividad, ¿no? Una actividad en el aula, ¿ok? Esto como actividad, y también les voy a dejar una lectura previa para que ustedes puedan revisar un poco acerca del método Montessori, ¿ok? En el área solamente de lenguaje, porque como les dije, el método Montessori tiene varias áreas, pero nosotros solamente vamos a revisar el área de lenguaje, ¿ok? Entonces, esto para la próxima semana, yo les voy a dejar el detalle en el Classroom para que ustedes lo puedan revisar, y con esto estaríamos culminando. ¿Cómo se explica o realizar en material? No comprendo muy bien tu pregunta, Gloria. Si deseas, puedes abrir el micro, no hay ningún problema. Si tienes alguna pregunta para poder... Lo que vamos a hacer nosotros es elaborar una actividad. Sí, dime, Gloria, te escucho. Primero agradecerte, Gloria, por tu participación en clase. Muy bien. Te felicito. Ahí aprendiendo, siempre se aprende. Así es. Y quería saber si la actividad, como bien dijo, ya la había sugerido en la clase anterior. Y yo había entendido, no sé si era, como dice, elabora una actividad, una sesión de clase o solo el material para hacer la clase. Ah, ya. O sea, no. O sea, por ejemplo, yo ya había hecho más o menos el global y figuras, según le dan la inicial, figuras y palabras para que busquen. Ya, claro. Por ejemplo, si tú vas a utilizar esa estrategia, plasmarla en una sesión didáctica, ¿no? O sea, es una sesión de aprendizaje. Es decir, ¿no? La sesión de aprendizaje tiene la motivación, tiene el desarrollo y el cierre, ¿no? O sea, la estructura un poco de la actividad que voy a realizar con este material que tú has elegido, por ejemplo, Gloria. ¿Ok? Entonces, con el formato que yo les voy a brindar, que se los voy a poner en el aula virtual, ustedes simplemente completarían los datos simples, sencillos de una sesión de aprendizaje, de una actividad, ¿sí? Con los momentos de la sesión, ¿no? Por ejemplo, llevo mi caja de sorpresa y en esa caja de sorpresa yo he dibujado, ¿no? O he escrito el fonema aprender, y les pido a los estudiantes que adivinen lo que hay dentro y voy captando la atención. Entonces, un poco el detalle de lo que voy a realizar con esta estrategia que he elegido. Si tú elegiste para el método global, entonces hay que plasmarlo en una sesión de clase, una sesión de aprendizaje, ¿ok? O actividad, cualquiera de los dos, que es sencillo nada más, ¿sí? Para que no se carguen también de muchas actividades, porque sé que la labor docente es bastante ardua. Entonces, les dejo el detalle en el aula virtual para que ustedes puedan revisarlo, y también la lectura que les digo acerca del área de lenguaje dentro del método Montessori, ¿ok? Muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia.